Proverbios 18:21. Voy a leer el versículo 21 solamente y después vamos a orar que el Espíritu de Dios nos pueda enseñar y recordar su palabra para ponerla en práctica. Proverbios 18:21 dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué interesante versículo, hermanos, porque lo hemos leído, pero es un versículo que tiene, dijeran algunos, muy intenso, ¿verdad? Dice, el poder, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Quiere decir, hermanos, que nuestro habla, las palabras, tienen una influencia y un poder increíble, para bien o para mal, ¿verdad? Por eso dice, la vida y la muerte, dijo Salomón. La muerte y la vida están en poder de la lengua, es decir, de nuestros labios, lo que decimos. Y el que la ama, es decir, aquel que ama la lengua, el hablar correctamente o el hablar impropiamente, comerá de su fruto. Es decir, ¿cuál es el fruto de una buena lengua o de una mala lengua? La vida o la muerte, como ya lo expresó Salomón. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos dirija en el tema de esta noche, por favor. Padre, te damos gracias porque contamos con el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, y Él es nuestro maestro por excelencia. Cuando las palabras humanas fallamos y los predicadores no podemos dar a expresar, entender correctamente el tema de tu palabra, confiamos en el poder y en la presencia de tu Espíritu Santo en cada creyente, para que sea Él quien pueda aplicar la palabra tanto al que la expone como a quien la escucha. Te ruego que en esta noche nos ayudes a mí para poder explicar y exponer el tema de este versículo, o el tema más bien en general, y que nos ayudes, Señor, a prevenirnos y estar advertidos para que nos guardes de nuestro hablar. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, encontramos muchos eufemismos. Es decir, encontramos ejemplos de situaciones, de elementos que los toman como una ilustración para darnos a entender una idea celestial, una verdad eterna. No estamos hablando de parábolas propiamente. Sencillamente hay eufemismos, hay analogías, hay proverbios, hay otros géneros literarios o imágenes literarias que encontramos en las escrituras, como la numeralia, o también sencillamente la misma poesía, que Dios la utiliza para enseñarnos e ilustrarnos en la vida cristiana cuál debe ser nuestra postura y nuestra posición respecto a ciertas situaciones. Ahora, el escritor de Proverbios, hermanos, en este caso Salomón, está tomando una analogía y está hablando de la lengua, y no se está refiriendo la lengua precisamente a ese órgano que Dios nos ha puesto en nuestra boca. Sencillamente se está refiriendo a nuestra manera de expresarnos. Y no se refiere exclusivamente o propiamente se está refiriendo a un buen vocabulario culto, me estoy refiriendo, sino a la manera de hablar, a la forma de hablar, a la correcta o a la incorrecta. Por eso está expresando Salomón diciendo: la muerte y la vida están en poder de la lengua. No está hablando de una manera culta de expresar, porque la manera culta de expresar no lo lleva a uno a la muerte, tampoco a la vida. Se está refiriendo a que las palabras que utilizamos al expresarnos en determinada situación o circunstancia, o en un momento dado que nos encontremos en tal situación, es de vital importancia lo que decimos y a quién lo decimos también. Así que lo que nos estará enseñando la palabra de Dios a través del escritor sagrado y pasándolo por la ayuda del Espíritu de Dios, nos debe hacer entender, hermanos, que tanto lo bueno como lo malo, lo agradable y lo desagradable,
lo cómodo, lo grato y lo no grato está en el poder de nuestras palabras. Un político fácilmente puede no convencer a sus oyentes, pero por lo menos un político sabe cómo llegar con sus palabras a la comunidad. Ahorita ya los conocemos, decimos pura mentira. Pero usan las palabras, hermanos, para tratar de persuadir a un público determinado, ¿no es cierto? Hablan y dicen y eso, y que están trabajando en ello, y que su postura en esta sociedad pues es contraria a aquel político que trató de hacer y cubrir lo que no pudo hacer el otro. Pero yo estoy aquí porque mis ideas y yo tengo experiencia, y comienzan a usar términos comunes y coloquiales, la labia que tienen los políticos, y la preparación tanto en la expresión como en la oratoria, y su lenguaje no verbal y el verbal también lo utilizan para dar a entender voy a decirlo aquí, una demagogia, porque eso es lo que presentan los políticos. Pero en el caso del cristiano, hermanos, dice la Biblia, pues realmente la vida y la muerte, la destrucción y la edificación, lo grato y lo no grato está en nuestro hablar. Vamos a ver algunos aspectos, hermanos, que nos habla la palabra de Dios o nos expresan la palabra de Dios respecto al habla de una persona. Hay aspectos negativos y hay aspectos positivos. Vamos a ver primeramente los aspectos negativos. La Biblia nos habla en el Salmo número 10, versículo 7, encontramos ahí un tipo de expresión o un tipo de hablar, o como le llama la Biblia, una lengua, y encontramos la mala. Salmo 10:7 dice la Biblia así, Salmo 10, versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y hay maldad. Está hablando de la manera en que hablan los malos, es decir, aquellos que no conocen a Cristo aún y viven de la manera que a ellos les place. Y la describe el salmista de una manera tan elocuente. Dice que la boca de ellos, sus palabras, está llena de maldición, de engaños y de fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. No está diciendo el salmista, hermanos, que la vejación y la maldad son una aspirina sublingual, ¿verdad? Que ahí se la ponen los malos, ¿verdad?, debajo de la lengua, y empiezan a hablar malignidad. No se está refiriendo a eso. Dice debajo de su lengua, es decir, en su corazón, en su mente, en su alma, lo único que tiene es maldad, es fraude, es maldición, es engaño, vejación y maldad. Encontramos descrita en la palabra de Dios, hermanos, la lengua, la mala. La lengua es sabrosa, pero la que se come. La hermana Ana nos invitó hace un par de semanas y nos dijo, pastor, le voy a hacer lengua. Y sí me la como, ¿verdad? Pero si prefiero el suadero, prefiero el suadero que la lengua, ¿verdad? Pero no había suadero, no me dieron a escoger, o sea, hay lengua. Y le digo, está bien, hermano. Y nos invitó la hermana y fuimos a comer lengua, bien hecha, bien preparada y muy sabrosa. ¿Mande? Al estilo de Cuba, ¿verdad? Y la comimos bien. La lengua es buena, pero hay una lengua mala también. Y la palabra de Dios habla de esta lengua mala, que es aquella que maldice, que engaña y que defrauda. Así la está describiendo aquí en el versículo 10. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude, y debajo de su lengua hay vejación y hay maldad. Ahora, Santiago también, hermanos, describe este tipo de lengua en Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago 3, 9 nos dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Santiago capítulo 3, versículo 9. Dice que con ella, con la lengua, con nuestra propia lengua, una persona dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua que maldecimos a Dios, dice, maldecimos a los hombres.
a los hombres que están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso no puede ser así, dice Santiago. Tú tienes con tus mismos labios, con tu misma boca, que cuando vas el domingo al templo y le alabas a Dios y bendices a Dios y clamas el nombre de Dios y glorificas el nombre de Dios con tu habla, con esa boca, cuando te va mal y te hacen daño, maldices a los hombres y no solamente cometes el pecado de maldecir, sino que maldices a alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted ha reaccionado a eso? Hemos razonado eso, que una persona, aunque no sea creyente, es una persona que le debemos respeto porque uno es una persona, hombre, mujer, como quiera que sea. Número uno. Y número dos, aunque no sea creyente, esa persona es un individuo que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Es lo que está diciendo Santiago. No lo hagas, ten cuidado. Luego continúa diciendo el versículo 2, de una misma boca proceden bendición y proceden la maldición. Y luego dice, hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha de una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, tiene que ser un olivo, ¿verdad? ¿O la vid puede producir higos? No, la vid produce uvas, la higuera higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hay peces, hermanos, que son de agua salada y hay peces que son de los ríos de agua dulce y no se pueden combinar, que les va mal, se mueren, ¿verdad? Santiago dice, ¿acaso una fuente, bueno, no eran las fuentes como las que hoy conocemos, ¿verdad? Que tienen bombita de agua y están, ¿verdad? Pero él decía, ¿acaso de una fuente de ornatos sencillamente que trae un diseño bonito allá, un patio, ¿acaso un día brota agua salada, agua dulce y después agua amarga el siguiente día? No, es de un tipo de agua. Así también dice Santiago, si tú eres de Dios, no puedes maldecir a los hombres y bendecir a Dios al mismo tiempo con tu misma lengua. Si volvemos al Salmo, hermanos, nos habla en la palabra de Dios que hay una lengua mala, la que maldice, la que engaña, la que hace fraude. Recuerdo que un hermano estaba muy contento porque iba a comprar un carro y fue y me dice, pastor, ore porque voy a comprar un carro, era su primer carro. Voy a comprar un carro y quiero que me salga bien y ore para que Dios me ayude y me dé sabiduría para que pues me salga bueno el carrito porque pues lo necesito para ir a la escuela, a la universidad y sacar a mi mamá al mercado y todo. Le digo, pues vamos a orar, que Dios te ayude y te dé gracia y sabiduría. Le digo, ¿a quién se lo vas a comprar? Pues no conozco mucho a la persona, dice. Y normalmente cuando compramos carros pues no conocemos a alguien, a la persona y confiamos en su palabra, en muchos de los casos. Y le digo, ¿y quién es? Pues fulano de tal. Y bueno, pues que Dios te bendiga y te ayude, ¿verdad? Y te ayude a tener una buena compra. Pero resulta que ya habían hecho el trato, hicieron el trato posteriormente a ese día. Y le dijo el muchacho, pues el carro está así, así. Y sí, el carro estaba bueno, pero se lo vendió sin batería. Dice, aquí está el carro, se lo llevó a su casa y dice, pero la batería es mía. Dice, ¿cómo voy a andar? Cómprate una, le dijo. Dice, pero te estoy pagando por el carro y el carro me lo tienes que dar andando porque yo fui y lo probé. Dice, sí, pero yo tengo una batería y se lo voy a poner a otro carro que lo voy a vender. Dice, pero me lo tienes que vender con batería. Pues búscate una con batería, ahí está. Pues regrésame mi dinero. Dice, no te lo voy a regresar, ya me lo pagaste. Consíguete una batería. Hay personas, hermanos, que su hablar, su lengua es engañosa. ¿Qué se puede esperar, hermanos, de una persona natural, de un hombre natural, pues? Del hombre natural que menciona Pablo, es decir, del que aún no conoce a Cristo en su vida. Pues normalmente se puede esperar lo que se puede esperar de alguien que tiene naturaleza pecaminosa, maldición, engaño y fraude. Llegó el mismo muchacho y me dice, pastor, ya tengo el carro. Le digo, qué bien, pues lo trajiste pues para darnos la vuelta y el remojo, hombre, por lo menos aquí por una soda. Me dice, es que no tiene batería. Y ya me platicó el asunto. Déjalo. Dios te va a proveer, te proveyó para el carro, te va a proveer para la batería. Dice, pero va a ser hasta la siguiente quincena porque ya no tengo dinero. Dice. Y creo que yo ahí tenía una, ¿verdad? Le pasamos corriente. Usa esta mientras, le digo, y ya cómprate en la quincena una nueva y usa esta mientras se te apaga, pues llámame y te voy a pasar corriente ahí a tu casa. Pero hay una lengua, hermano, que es la mala, la que maldice, la que engaña y la que defrauda. Número 2, encontramos en la Biblia, hermanos, en el Salmo 120, versículo 3.
Salmo 123, dice la palabra de Dios las siguientes palabras, Salmo 120, versículo 3, y encontramos otro tipo de lengua o de boca o de persona, pues, que habla de alguna manera muy peculiar. Una es la lengua mala, otra es la engañosa. Versículo 3 del Salmo 123. Dice la Biblia, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Hay personas, hermanos, que se manifiestan o los podemos identificar porque su trato hacia los demás es malo. Hablan, engañan, maldicen, pero hay otros que son engañosos también. ¿Qué se puede hacer? Dice la Biblia, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Es decir, ¿qué ganas? Está diciendo Dios, ¿qué ganas tú, oh persona, que siempre estás engañando a la gente? Un día ya estábamos aquí en Rockford, teníamos algunos meses que habíamos llegado, y un día venía del templo, de allí de la Jefferson, iba a la casa ya a comer en la tarde, y me fui caminando, porque todavía no teníamos el carro aquí, la panelcita de nosotros, y por ahí se me pegó ahí como 3 cuadras un americano, ¿verdad? Yo no le di buena finta, y ahí como pude, le hice como que no entendía mucho el inglés, y sí le entendía, ¿verdad? Pero no quise conversar mucho con él. Y me empezó a decir que si tenía computadora y que no sé qué, que si que estaba muy lenta, que si él me podía arreglarla. Le dije, no quiero nada y no tengo computadora, aunque sí tenía. Y no me dejó. Él quería entrar a la casa. Y llegamos a la casa y le digo, pues yo aquí te dejo, ¿verdad? Yo voy a seguir, pero no quería que se diera cuenta que iba a entrar ahí a la casa. Y no se iba, ahí se quedó. ¿Dónde vives? Le digo, pues aquí. No modo de mentirle. Dice, enséñame tu computadora. Le digo, no. 1, no te conozco. 2, no quiero que la veas. 3, la están ocupando mis hijos en sus clases. Y 4, no tengo tiempo. Dice, es que yo no puedo, yo ahorita te la puedo arreglar. Le digo, no me la vas a arreglar, no quiero, gracias. Nos vemos. See you later. Adiós. Y no se iba. Y no se fue. Y no quiso irse. Y le hablé a mi esposa, le digo, ven y dile con tu inglés fluido, en otras palabras, que se me vaya de mi vista porque no lo quiero volver a ver aquí. Y hácelo entender de alguna forma, no lo quiero ver, se vaya. Y ahí estuvo alegando mi esposa, es que tú me dijiste que viniera, le decía. Le digo, yo no te dije que vinieras, no te dije nada. Hay gente así, hermanos, que engaña, es engañosa. ¿Qué quería hacer? Quería meterse a la casa seguramente y ver dónde vivíamos y ver qué se podía llevar seguramente, y si no es que quería hacer algo más. Hay gente que engaña. ¿Qué te ganas? Dice Dios en la Biblia. ¿Qué te dará o qué te va a aprovechar, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¿Quieres engañar a la gente? ¿Pero qué ganas con ello? Dice la Biblia. La lengua mala, la lengua engañosa. En Proverbios 15:1, hermanos, hay un versículo que lo conocemos todos nosotros. Proverbios 15:1. ¿Qué dice, hermano? ¿Se acuerdan? La blanda, a ver, ole. Bueno, todos dijeron algo, pero no dijeron nada al final, ¿no? A ver qué dice. Hace subir el furor. Gracias. Dice, la blanda respuesta quita la ira, pero hay otro tipo de palabra, de boca, de lengua. Más la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera aquí, hermano, áspera quiere decir tosca, ruda, como una lija, ¿no? Como la piedra pómex, ¿saben la piedra pómex, verdad? Que tiene una manchita en el corazón. Dale con piedra pómex, me dijo mi suegro ahí para que se le quite. Ahí estoy, tállale hasta que me saque sangre. Es duro, ¿no? Es la que raspa, la que deja honda, la que deja marca, la que daña. Dice, más la palabra áspera, tosca, hace subir el furor. Yo creo que todos, hermanos, hemos utilizado en un momento dado la palabra áspera, ¿no es cierto? Tanto la blanda como la áspera. Ya cuando no podemos, ¿verdad? Aplicamos el plan B, que no debiéramos de aplicarlo, y entonces usamos palabras ásperas, toscas, duras, crueles, hirientes, exactamente, que dañan, que llegan a lo más profundo de una persona y le tocamos las fibras más susceptibles y ay, no lo quise decir, decimos, no, sí lo quisimos decir.
Usamos palabras ásperas. Áspera, la palabra mala, la palabra engañosa, la lengua áspera. La palabra encontramos, hermanos, la lengua que habla sandeces, Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Dice, mas la boca de los necios hablará ¿qué cosa? Sandeces. ¿Qué es una sandez, hermano? Una necedad, una tontería, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que su lengua, su boca habla tontería y media nada más. Es todo lo que saben decir, ¿verdad? Dice, mira, ya se paró ese, va a decir una tontería, dice uno. Y uno está ahí, te dije, dice uno, que iba a decir una necedad. Cuando estaba uno estudiando, hermanos, ¿no es cierto que en el salón siempre había el aplicado y había el torombolo y luego estaba el que hablaba puras sandeces, ¿no? Y que el que hablaba puras sandeces, a veces uno le daba risa, ya dice, a ver qué dice este. Y todo el mundo riéndose, porque pura tontería diciendo. En la vida, hermanos, no estamos en un salón de clases, pero es como si estuviéramos. Hay gente que habla sandez y media. Dice la Biblia, la lengua de los sabios va a adornar la sabiduría, pero la boca de los necios hablará tontería y media. Usted se mete, hermano, a internet, sobre todo se mete a YouTube y se pone a ver algunos videos. La mayoría, bueno, hay muchos videos instructivos, tutoriales y cosas de esas, ¿no? Educativos, pero hay muchos, hermanos, que se va a encontrar que pura sandez están allí. Pura tontería, pura necedad. Hay programas televisivos, productoras, que lo que se encargan de hacer es pura sandez con las cosas de Dios. Hay quienes tratan de documentar y supuestamente indagan en la historia y se van a análisis históricos. Y dicen que Jesucristo estaba casado y que tenía hijos y que esta gente que vive en tal país son los descendientes de Jesús y de María Magdalena, su mujer o su amante. Pura tontería, dicen. Hay quienes defienden un evangelio de Judas, si no mal me equivoco. Incluso hay un documental, no me acuerdo si es de Nat Geo o algo así, o de History Channel, donde dicen que el evangelio de Judas, hay un evangelio de Judas Iscariote, que ni siquiera escribió él. Que le revierten, hermanos, dicen que Jesús era malo y que Judas era muy bueno y que Jesús tenía malas intenciones con Judas y que Judas murió como un mártir. Imagínense, hermano. A ese tipo de lengua es la que está hablando la Biblia, la que habla sandeces, las documenta. En Proverbios 13:3, ahí una página atrás a nuestras Biblias, Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿entrará mosca? No, dice, tendrá calamidad. Tendrá calamidad. Y eso de abrir mucho la boca, hermanos, hay que tener mucho cuidado también. Un día estaban cantando una muchacha en la iglesia, fueron un grupo de jóvenes a cantar, ya, lo voy a decir. Y estábamos en un culto evangélico y habíamos invitado gente y vino todo eso y pasó la muchacha a cantar y estaba cantando y en eso abrió la boca para ya casi terminar, todo estaba muy bonito y todo eso, y se le metió una mosca. ¿Verdad? Cuando tenía la boca abriendo ya para terminar el himno, terminó, teníamos una puerta aquí atrás y salió rápido por aquí y empezó... Porque le dio asco, porque abrió mucho la boca. Ahora, no se refiere la Biblia, en este caso, en Proverbios 13:3, dice, mas el que mucho abre sus labios, dice, tendrá calamidad, pero no necesariamente ese tipo de calamidad. Sino está hablando de la lengua imprudente, al que mucho habla la boca, los labios. Hay otro pasaje donde dice, en las muchas palabras, no falta pecado. Y una hermana me dijo, pastor, yo hablo mucho, hermana, hable menos, porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Hace muchos años en una iglesia, ¿verdad? Y me dice, ¿qué puedo hacer, pastor? Pues pídale al Señor que le ayude. Porque la Biblia dice en las muchas palabras no falta pecado, y puede ser que en alguna de esas se le salga algo que no quiera decirlo, y lo va a decir y va a lastimar y ofender a alguien más, y es mejor prevenir, después tratar de arreglar asuntos que a veces ya se queda una cicatriz, ¿verdad? La lengua mala, la engañosa, la áspera, la que habla sandeces, la imprudente, nos habla la Biblia. Pero también, hermanos, hay un tipo de lengua en Proverbios 10:20, bien cocidita y bien preparada. Y esa es la lengua de gran valor.
Proverbios 10:20 dice la escritura así, dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Es decir, no vale nada, no tiene valor. La plata escogida es la lengua del justo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Que la lengua del creyente, del justo, es de gran valor. Plata, estoy en qué versículo 20, ¿verdad? Plata escogida. Este mineral, hermanos, es muy valioso, ¿verdad? La plata no era tan apreciada en aquel entonces como el oro. Hoy en día el oro y la plata son tan apreciados. Tener plata hoy en día, hermanos, tiene mucho valor. Y la Biblia dice, plata escogida es la lengua del justo. Es aquella lengua de gran valor. Es decir, lo que está diciendo la Escritura, hermanos, que las palabras del justo, del creyente, tienen un peso importante. Amén. Recuerdo que cuando estábamos trabajando, una compañera en el trabajo hace muchos años, decía, ella había tenido algunas terapias, psicoterapias con algunos psicólogos por alguna situación. Y trabajábamos juntos, ella y yo, y mi esposa también le correspondía en algunas ocasiones que nos asignaban juntos. Normalmente ella y yo íbamos a las escuelas y platicando de situaciones y todo eso. Mira, me decía ella, hace mucho yo tuve esta consejería de un psicólogo clínico, pero yo quiero saber qué dice Dios, qué dice la Biblia. Tú dime, tú conoces la Biblia, me decía. Tú eres pastor, ¿qué enseñas tú? ¿Qué me enseñarías a mí en este caso? Esta situación, ¿qué dice la Biblia? Dice, porque yo ando buscando algo que realmente me satisfaga y que me ayude. No me ha ayudado mucho las terapias que he tenido hace años atrás. Yo estoy en mi misma situación, misma condición, dice, pero Dios me puso contigo. Tú, ¿cómo me decía? Dios te puso en mi vida, dice, para que me dirigieras. Era viuda la señora. Y platicábamos de la Biblia y le enseñaba y algo se le quedaba. Decía, ¿a poco dice Dios eso? ¿A poco la Biblia dice eso? Le digo, sí. Las palabras del cristiano, hermanos, tienen peso. ¿No es cierto que algunas personas que usted conoce que no son salvas, pero que en un momento dado usted les ha tratado de hablar de Cristo o los ha invitado a la iglesia y no quieren, pero cuando tienen alguna necesidad, ¿con quién van, hermanos? ¿A quién le piden consejo? Aunque sea el último que se acuerden, ¿verdad? No van con usted. Como una última opción quizás en algunos casos. Y le piden consejo. ¿Saben por qué? Porque saben que la palabra suya como creyente tiene peso. O piden oración. Ora por mí. Tengo este problema. Y no les decimos, ándale, ya ves, te dije que un día vas. No les decimos eso. Porque no es nuestro papel llegar a ese punto. Es decirle, gracias y tendré el privilegio y el honor de orar por ti, interceder a Dios por ti. Dios te puede escuchar a ti, pero qué bueno que vienes conmigo, vamos a orar. Y orar por el teléfono, orar en persona en ese momento, o irles a buscar. ¿Sabe por qué? Porque las palabras del cristiano, hermanos, tienen un peso importante para mucha gente. En un momento dado, plata escogida, dice la Escritura, es la lengua del justo. Y no solamente la Biblia, hermanos, nos habla de la lengua de gran valor, sino la lengua que sana o que anima. Proverbios 12:18, por favor, Proverbios 12, versículo 18, dice la Escritura, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son los golpes de espada, hermano? Bueno, ahorita ya no se usan mucho las espadas, ¿verdad? Al menos que sea una disciplina en las Olimpiadas, ¿no? Que el esgrima y eso. Pero una espada de 2 filos, hermano, que se le ponga en la punta aquí en el vientre y que le empujen tantito. Mortal. Le parte uno un órgano, ¿verdad? Interno y se desangra uno y si no lo operan o le cauterizan la herida, pues uno se desangra y puede morirse. Mortal. Dice la Biblia en el versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pegan, hermanos, y duro calan, decimos, ¿verdad? Ay, lo que me dijiste me dolió. Son como golpes de espada, dice la Biblia, dice, mas la lengua de los sabios es que, hermano, medicina, es medicina. Hay que saber, hermanos, utilizar nuestras palabras para poder sanar o animar a otros.
Mire, cuando una persona ha perdido un ser querido, es prácticamente nulo. ¿Para qué le buscamos? Llegar y atiborrarlo de palabras. Eso no va a servir. Más es llegar y sentarse y estar con él y que vean que la presencia de Dios no está, nada más. Ya después sería hablar. Pero hay otras ocasiones en las cuales, cuando hay una necesidad o una crisis, hermano, las palabras del sabio son medicina. Claro, sabemos que el poder de Dios es el que sana las heridas emocionales de una persona, ¿verdad? Pero Dios utiliza muchas veces instrumentos humanos para venir a sanar o enmendar algún corazón herido. Le llaman. Unos buscan palabras, buscan consejeros matrimoniales, consejeros familiares, financieros, para que quieren que las palabras de otra persona que tenga experiencia le vengan a auxiliar en un momento dado en alguna área de su vida. Pero dice la Biblia, las palabras de los sabios son como medicina. No está hablando de ninguna situación de esa. La Biblia está hablando, hermanos, de las situaciones del alma, espirituales, emocionales. Recuerdo que un día le estaba hablando a un señor y yo le preguntaba y le decía, fue un herrero, y le decía, oiga, ya que había hecho el trabajo en la iglesia y le pagué, y le dijo, no se me va a ir, le digo, que le voy a dar más dinero. Le voy a dar una parte, pero le voy a dar la otra parte cuando termine de decirle lo que le quiero decir. Entonces le di un folleto y comencé a hablarle de Cristo. Así dije, no se me va a ir. Y le dije, mira, le empecé a hablar de Cristo, usted puede tener la seguridad de su alma de ir al cielo cuando muera. Dios le puede cambiar su vida. Dios no lo va a hacer rico, pero usted puede tener riqueza espiritual en Dios, una familia espiritual, una familia en la fe. Usted puede venir a la iglesia, Dios le va a ayudar a salir adelante en sus problemas, Dios le va a dar esperanza en medio de situaciones y de crisis. No va a mejorar su situación en cuanto a los problemas, como decíamos en la mañana, pero Dios le va a dar fuerza y ánimo para poder superarlas. Porque tiene un problema muy fuerte, una crisis muy fuerte en su vida. Y comencé a hablarle de Cristo. Y él decía, no puedo yo aceptar a Cristo. Tengo que arreglar este asunto primero. Además, yo he cometido un pecado muy, muy grave. Dice que Dios no creo que me lo perdone. Y eso es lo que me parte el alma. Dice que saber que nunca seré perdonado ni por Dios. Hay gente que dice eso, ¿no es cierto, hermano? Va y dice, oiga, perdóname. No, hombre, que te perdone Dios. O ni Dios te puede perdonar, dice la gente. Ay, y hay gente débil de conciencia que se la cree. Y se trauman, se acomplejan y miren, se cerraron y viven amargados todo el resto de su vida. Y ese hombre estaba así. Alguien le había dicho que no podía pedirle perdón a Dios porque Dios no le iba a perdonar. Y le digo, no quiero que me diga su pecado. Le digo, pero lo que yo le puedo asegurar con la Biblia, la palabra de Dios, es el tipo de pecado. Y lo que no perdona, no creo que usted lo haya cometido. Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me dice, no, esta es mi situación. Todo fuera como eso. Abrí la Biblia, un Nuevo Testamento que tenía allí, y le empecé a leer versículos. Mira lo que dice Dios. Y esto, y este versículo, y este. Eso no le impide a usted que entregue a Cristo su vida para que usted sea salvo, se convierta en hijo de Dios. Usted, su esposa, sus hijos. Y usted puede tener una vida en Cristo diferente. Dios puede sanar su problema y su herida que tiene en su alma. Es el único. Usted va a ir con un médico, usted va al Seguro Social y no va a encontrar una pastillita, un tratamiento para que le sane las heridas de su alma. No lo va a encontrar. Solamente con Dios. Los médicos terrenales se dedican a la medicina y a los dolores y a las patologías visibles. Lo que se ve, lo que se siente en el cuerpo, pero lo que es del corazón, Dios se encarga. Y comenzaba a hablar con él, y después ese hombre se arrodilló y dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Y el Señor lo transformó. Porque las palabras, dice la Biblia, estoy aquí en el versículo, ¿en cuál dije? El 12:18, ¿verdad? Dice, la lengua de los sabios es medicina. Cuando el Hijo de Dios habla con la palabra de Dios, puede mucho porque es la palabra de Dios obrando en el corazón de aquella persona. Está la lengua de gran valor, la lengua que sana o que anima. En el capítulo 15, Proverbios 15:4, hermanos, ya voy a entrar a la parte final. 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí habla la palabra de Dios de aquella lengua apacible. ¿Cuál será, hermanos, esa lengua apacible? La lengua apacible es árbol de vida. ¿A qué se referirá Salomón? La apacible, la tranquila, la quieta, ¿verdad? La que sana.
Tiene que ver con la anterior, la que anima, la apacible, la que no se no usa palabras toscas, ¿verdad? La blanda, como dice en el 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Vemos aquí también otra, hermano, no solamente la apacible, sino la blanda. ¿Cuál es la blanda, hermano? La suave. La palabra blanda aquí, hermanos, quiere decir tierna, buena o suave. Es aquella lengua apacible que viene a sanar una herida que se ha hecho por alguna otra persona, pero viene aquella persona que utiliza una palabra apacible, una palabra tierna, buena, suave, y viene a tranquilizar la situación. La blanda respuesta quita la ira. No te aceleres, dice Dios. Contrólate, apacíguate y entonces reacciona. Y luego hablas. Claro, hermanos, hay momentos en los que uno tiene que reaccionar de una manera, no igual que la otra persona, pero, ¿verdad? Si uno en ese momento uno está apacible, se le van a montar encima a uno. Entonces uno tiene que reaccionar sin gritar, sin perder la cordura y sin perder la mesura. Entonces se convierte esa reacción en una palabra suave, blanda. Y también en Proverbios 31:26, hermanos, encontramos otro tipo de lengua, y ese tipo de lengua es la clemente. Proverbios 31:26, dice la Biblia, abre su boca con sabiduría, hablando de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, aquí virtuosa, quiere decir hacendosa. En literalmente virtuosa. Y lo describe este rey Lemuel en el Proverbio 31, y en el 26 dice que la mujer hacendosa o virtuosa abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está siempre en su lengua. La ley de clemencia está siempre en su lengua. Aquí está hablando la Biblia, hermanos, de la lengua que es clemente. ¿Qué es la lengua clemente? La palabra clemencia aquí está hablando de bondad o de piedad. Hay una lengua, hermanos, piadosa. Amén. ¿Usted conoce alguna persona con una lengua piadosa? Yo recuerdo a mi abuelita, le decíamos mi nana, la nana. Llegábamos con mi nana, la mamá de mi mamá, y siempre ella tenía palabras de clemencia para con los nietos. Era dura. Cuando los nietos o los primos nos peleábamos, no nos mirábamos seguido, pero nos encontrábamos y ya nos andábamos peleando. Y llegaba la abuelita y nos ponía una buena tunda. Primero agarraba y nos daba unas buenas zarandeadas con las palabras, luego nos encerraba en el cuarto. Y como su casa tenía como 4 recámaras, y nos metían encerrados en una cama. Y al rato que nos enfadábamos, ya nos sacaba, nos volvía a sentar y luego nos daba otro speech. Y nos hacía hablar, y éramos unos chamaquillos, unos niños, 7, 8, 9, 10 años. Pero y ella se convirtió desde muy joven, un 24 de diciembre, y abrazó el evangelio y no lo dejó. Y siempre, yo recuerdo a mi abuelita que siempre tenía palabras de clemencia, es decir, palabras de bondad y palabras de piedad. Aunque era dura cuando nos castigaba y nos regañaba a los nietos, pero normalmente era muy apacible, muy tranquila, y siempre tenía algo. Nos hacía leer la Biblia, nos hacía orar, nos hacía que hiciéramos las cosas bien. Vas a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia y no te vas a quedar aquí, vas a ir conmigo. Y aquí te vas a quedar. Y estaba uno moviendo la pierna, cálmate, estamos en la iglesia. No te duermas. Y ve a tu salón, allá está la escuela, allá está tu clase, terminas y te sientas aquí. No te quiero ver sentado allá, aquí te sientas conmigo. A mí me tocó estar con ella unas semanas que me mandaban en verano y era dura, pero siempre tenía palabras. Nos hacía tortillas de harina con frijoles. Y luego nos sentaba y nos platicaba historias, pero historias de la Biblia. No eran historias que encontraba ahí en la televisión. Mira, yo me acuerdo, nunca nos sentó a ver la televisión. Tenía televisión, pero ella la usaba para ver las noticias. Cuando llegaban mis tíos, ellos la prendían y miraban al Chavo y otras cosas más, ¿verdad? Pero yo nunca me acuerdo que ella nos haya sentado enfrente de la televisión para ver un programa de ella. Siempre nos enseñaba, ora a Dios.
Nos dolía la cabeza, nos dolía el pie, nos dolía el brazo y decía, ven, vamos a orar. Y ponía su mano y oraba por nosotros. Cuando tú no estés aquí y te duele algo, dice, tómate tu mano, dice, y ora a Dios y Dios te va a sanar. Y siempre tenía palabras de clemencia. A eso se refiere la Biblia, hermanos, cuando dice que la mujer hacendosa, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hablamos de la lengua de gran valor, la que sana o la que anima, la apacible, la blanda, la clemente. Y voy a terminar, hermanos, diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer con la lengua? Salmo 34, 17. Salmos 34, 17, que hay una muy buena receta para la lengua. Salmo 34, 17. Dice la palabra de Dios, Salmos 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra. No sé, es Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová y los libra de todas sus angustias. Bueno, no es esta. Pero ¿qué debemos de hacer con nuestra lengua? Número uno, hermanos, de cuidar, de no hablar lo incorrecto. Cuidarnos de no hablar lo incorrecto. En el 39.1 dice la Escritura, más adelantito, Salmos 39.1, dice la Biblia, y dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, dijo David, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Qué estaba diciendo David? Bueno, por mi parte, dijo David, voy a decidir hablar lo decente y lo correcto. Voy a tratar de poner freno en mi lengua para no pecar con ella, dice. Es decir, ¿qué estaba diciendo? Bueno, él decidió tener cuidado de no hablar lo que no tenía que hablar. Lo decente, lo correcto. No decir nada malo. Yo he decidido poner freno en mi lengua porque no quiero pecar con ella. Se puede decir, se puede expresar y es muy fácil decirlo, pero hacerlo con la ayuda de Dios se puede. Si David lo hizo, hermanos, que era un hombre sujeto a pasiones desordenadas y pecados como usted, como yo, como nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Sencillamente es cuestión de determinar. Voy a poner freno en mi boca, no voy a hablar, me voy a morder la lengua, porque voy a tener ganas de decir algo, pero me lo voy a aguantar. Decidí, dijo David, poner freno en mi lengua para no pecar contra ella. Y termino con Proverbios 18:21, hermanos. Proverbios 18:21. ¿Qué debemos de hacer con nuestra lengua? Reconocer que con las palabras, se puede tanto destruir mucho o edificar mucho. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué fruto le gustaría a usted comer, hermano? ¿Del buen fruto o del mal fruto? Eso ya depende de nosotros. El poder, dice, de la vida y la muerte están en poder de nuestro hablar. De nosotros depende. ¿Qué fruto vamos a comer? Dice la Biblia en el versículo 21, y el que la ama comerá de sus frutos. Quien ama la lengua, pero el bien hablar o el mal hablar. Quien ama el bien hablar va a comer del fruto. Y quien ama el mal hablar de su lengua, comerá de las consecuencias. Es decir, va a experimentar consecuencias negativas y devastadoras en su vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener control como David la tuvo de su lengua. Puse freno a mi lengua para no pecar con ella. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias por su tiempo, gracias por venir a la casa del Señor en este día. Ha sido bueno estar entre los hermanos.